Bienvenida a nuestro escritor invitado, él es Alex, compositor. Bienvenido a este espacio. Hola Ana Lucía, un placer saludarte a ti, a Matis. Radio Hack Santa Mónica, qué bueno. Ana Lucía Obre, Radio Hack Santa Mónica de nuestra sede social y los micrófonos de Radio Hack Santa Mónica. Qué bueno contar con su presencia. La alegría es mía, Mao. Estoy feliz de conocer esta emisora tan bella. Conocer en este diálogo ameno con Ana Lucía, directora de la literatura en lo cotidiano, del proyecto que usted tiene. Bienvenido. Gracias, y desde luego gracias a Ana Lucía también. Ahora vamos a leer un poco la biografía. Alexación literaria, magíster en estudios políticos, profesional del arte en el área de literatura. Ha publicado 18 libros y ha compuesto 16 canciones. Los libros Gotas de 31, Dando vida, Dando por el Sando Sentimientos, 2007. Entre Amores, 2010. Colombia a las puertas de un Estado moderno, 2010. Inquieto en busca del otro mundo, Inquieto en busca del otro mundo, año 2017. El norte de mi vida, 2017. Colcha de letrazos, 2019. Héroes de 2021. Sempiterno, 2022. A morir, Princesa Muda, 2024. Los 2025. Superhéroe de los sueños, 2. Ahora vamos a conocer las canciones, una de las compuesto y también quienes las interpretan. Te voy a amar, el Tropicombo. Mi tierra Colombia, interpretado por el de las estrellas. Aguardientada el alma, me mandó al carajo, interpretado por Ortúa. Abachito, Nos tomamos, interpretado por Horacio Grisal. El boquiabierto. Las fiestas de mis pueblos, interpretado por la típica RA7. Ores, interpretado por Salona, interpretado por Tribu América. La vida es un bolero, Carlos Señor del bolero. Que te cobre vida, interpretado por Un amor, interpretado por Gustavo Gerardo Andrade. Creí que era amor, Latin Band. Y ahora con esta apertura, lectura de las obras que el escritor y compositor invitado hoy a nuestro programa. Bienvenida, Inés, preguntándole cuál fue su acercamiento. Desde aquella época, y él llegaba de turnos que hacía de 10 de la noche a 6 de la mañana, llegaba muy temprano, se tomaba un primer café y se iba a mi habitación a ver si yo
Muchísimo. Y en esos inicios de la escritura, ese amor por el arte, ¿qué temas son los que más te inspiran para escribir? Yo siento que, así como el nombre de tu programa, es la vida cotidiana lo que realmente nos inspira para escribir. Yo siento que desde muy niño empecé a guardar recuerdos en mi existencia, situaciones que pasaron, cosas de la vida normal que hoy se vuelven escenas de muchas novelas o de muchos cuentos, pero siento que en el día a día, no solo con mi vida, sino también con la de muchos conocidos, tomo esos elementos de las historias para partir de ahí convertirlos quizás en ficción y volverlos escenas o personajes de mis obras. El nombre del programa también pues lo decidí en el sentido de que todo está relacionado básicamente con la literatura. Por ejemplo, la composición de canciones, también el ritmo de la música, la fotografía, su génesis en la literatura. Entonces es por ello que muchos de nosotros los escritores, pues yo soy poeta, nos relacionamos demasiado con ese tema de lo cotidiano. Me contaron una historia, me pasó a mí, o la imaginación, que es algo que también aquí hemos hablado de, es como la fantasía, cómo la combino con esa realidad y saco una historia. Y en tener presente siempre la literatura, para su vida. El programa de lectura, escritura y oralidad, pues yo estoy en Apartado Antioquia, pero es como acá también similar en Medellín. Sí, desde que ponen a leer, terminamos enamorándonos de eso, aunque algunas obras hayan sido muy difíciles de leer al principio, muy ¿cierto? Complejas. Como el Hay, disfruté demasiado, ¿cierto? Recuerdo de José Manuel Marroquín, que era novela de la vida de un caballo, que en la de la obra, vida, como personificaba los objetos, esas varias, hace un par de años, quizás más, hicimos unos cuentos, empezamos a darle vida a la carreta del reciclador, y la llamamos Carretulia, y empezamos a imaginarnos qué pensará esa carreta y por qué se convertirá en la mejor amiga del reciclador. Empezamos a pensar en personajes como Gallinazo, un gallinazo que está ahí involucrado en ese proceso y cómo decirle al niño en el peso ecológico por ciertas razones. O le dimos vida a Ratoncito Tim, a Gallinesio, a quien, bueno, se me escapan de pronto los otros, pero es eso, yo siento que la vida es literatura todo el tiempo para los que amamos escribir, y todo lo que hacemos o las personas que conocemos, uno termina pensando, ¿esto para qué me servirá en una obra? Y uno va y lo anota, por eso el escritor, nosotros siempre debemos tener una agenda a la mano. Pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer el poema, pero es en papel y ya después lo paso a computador. Hay otras personas que sí acostumbran mucho pues el celular, las tablets. Yo tuve una época con eso que dices que me despertaba en las noches con la idea en la cabeza y a veces me volvía a dormir y después no recordaba nada. Entonces empecé a dormir con el cuadernito o con la libreta al lado de la cama, y yo me despertaba, escribía y volvía y me acostaba. Y eso me sirvió para muchas de las obras que hoy tengo, surgieron ideas para ellas en los sueños. Y también quería agregar que el tema de la literatura infantil, digamos que, o sea, yo tengo, por ejemplo, cuentos, pero a veces se vuelve complejo en el sentido de que los niños se acercan mucho al tema de la filosofía, no como los humanos la ven, porque los humanos la ven como desde el día a día, desde el tema laboral, desde el tema de pareja, desde el tema familiar, pero el niño la ve desde esa curiosidad y esas ganas de aprender de por qué se dan las cosas y los procesos. A mí me pasaba, yo creo que a todos nos pasa que
tenemos nuestras dudas y los papás nos dicen, venga, ¿usted por qué pregunta eso? Eso está muy complejo. Pero ya cuando, por ejemplo, yo cuando entré a la universidad, no, ya que estoy más afuera que adentro de la U, uno logra terminando de resolver esas dudas. Entonces, desde la literatura hablarle a un niño, mira, esos elementos desde la ecología son importantes para cuidar el medio ambiente. Es complejo porque uno lo ve muy lindo, la ilustración, desde la escritura, desde esos mismos personajes que a cómo los convierte pues en seres únicos y mágicos y muy importantes, pero esa filosofía, porque eso pues lo hemos venido hablando en el colectivo Las Musas Cantan, de que el cual hago parte, el trabajo con niños y la escritura es compleja por esa misma filosofía, que no es como hay personas que... Pero a mí me ha gustado mucho escribir, ellos son así sea de ficción, que uno logre o en una obra ir contando, y es que en uno de mis libros, El superhéroe de los sueños, yo había publicado El Superniño en el 2016. Y esa obra es la historia de un chico que es Iván, que es un niño de Aranjuez, de muchas dificultades económicas, que sueña con volar. El superhéroe le inyecta 5 poderes. El superhéroe le dice en sus sueños, mira, te inyecté 5 poderes. Cuando tú descubras qué poderes te inyecté, vas a lograr volar. Él emprende una aventura a descubrir esos poderes. ¿Y cómo les parece que un día, en un salto al vacío en paracaídas, cuando él ya descubrió los poderes, desaparece para siempre? Entonces yo quería dejar en mi obra que el niño desaparecía para mostrarle que a veces lo importante no era la muerte, sino que lo importante era aprovechar todos los elementos que nos daba la vida. ¿Y cómo les parece que fue justo el que llegó a una feria del libro y me dijo una vez, esa no es esta carátula, El Superniño es el libro anterior a este, y el niño llegó y me dijo, ay señor, ¿por qué se murió Iván? Yo no quería que Iván se muriera. Y la mamá se me acercó desde muy lejos y me decía, lloró mucho el niño. Madre. Y entonces, los niños se toman, o sea, en serio, y los lectores que son pero empedernidos con el tema literario empiezan a pelear con los personajes como si estuvieran viendo una película. Exacto. Porque la película se la muestran toda en su imaginación. Entonces es muy bonito cuando el niño te expresa, pero ¿por qué se murió el personaje principal? O sea, uno tiene una intención comunicativa como escritor y uno le puede dar continuidad, puede hacer otra versión, otra edición, pero para el niño, como te decía, tú le das una respuesta a un niño y ellos un montón de cosas, de ideas que uno no las percibe, uno siempre las ve igual, en cambio ellos cambian el sentido de lo cotidiano. Así es, entonces eso se me volvió muy lindo porque se me volvió casi que un compromiso moral, porque en ese momento yo sin saber qué responderle, yo sin pensarlo mucho le dije, no mira, es que Iván no está muerto. Y el niño se le abrieron los ojos y me dijo, no, yo lo tengo guardado cuento. Y ese niño se fue feliz. Y yo me quedé muy preocupado porque yo dije, establecí un compromiso moral con este niño. Una responsabilidad desde la infancia. Y 10 años después, que ya ese niño ya no debe ser un niño, pero ya le estoy cumpliendo con El Superhéroe de los Sueños, que es la segunda parte del Superniño. Y también es una responsabilidad a nivel social, porque muchos escritores plasman qué es lo que está pasando, digamos, en la sociedad. Y muchos, pues, no quiero tocar ese tema tan a fondo, ¿cierto? Para evitar problemas con entidades institucionales, pero digamos que hay escritores que plasman su vivir, sus experiencias y hablan incluso de la violencia en nuestro país. Entonces, por ejemplo, cuando el libro tiene una censura o algo es muy complejo para el escritor o la escritora porque hay una investigación previa, porque muchos de los libros uno no cree y uno tiene que investigar demasiado. Tuviste, me imagino, que escuchar también mucho a los niños para saber qué elementos poner y qué elementos de la literatura infantil se siguen, o sea, qué tiene Colombia
y que tiene también a nivel Latinoamérica y a nivel mundial para escribir, que ese es el tema de la investigación. Y esa responsabilidad también es fundamental porque desde los libros muchas personas empiezan a transformar el entorno donde habitan. Así es. Te quería preguntar, ¿considera importante que un autor o una autora cumpla con cierta cantidad de publicaciones en su vida? Como A diferentes artistas de bastante trayectoria o los que hay muchos que inician con esa pasión, con esas ganas. Entonces a veces es hasta la primera vez que participan incluso en una entrevista y para ellos eso es muy bonito y para uno como periodista también es muy bonito que las voces, porque hay textos muy fuertes, muy potentes, así como el libro, que llegan a transformar vidas. Qué profundo es. Y es que yo creo que aquí entramos lo profundo porque los dos nos entendemos por esa parte, que es lo que también he venido mucho repitiendo en el programa con los oyentes, es que el artista ve el mundo de diferente manera. Y ahí, por ejemplo, entrarían los niños. Ellos ven el mundo como apenas están entrando a conocer de diferente manera. Entonces, yo puedo pasar por un árbol y yo lo veo y le veo una imagen poética muy bonita. Y yo, hey, pon un poema mío y empiezo a trabajar. Pero digamos, hay personas que, no, sí, el árbol, un palo de mangos. Entonces nosotros lo transformamos. Venga, yo también que puedo trabajar un palo de mangos y lo puedo convertir en un personaje. Yo hice un cuento para niños, el primero de toda mi vida, Roberto y Amanda y Roberto, el árbol encantado. Entonces eso suele ser muy bonito porque también es un compromiso siempre, no solo con la parte infantil, sino hasta con la misma sociedad, cómo transformó la sociedad desde lo que escribo, desde lo que publico, desde lo que hablo y hasta desde lo que pienso. Yo siento que sobre lo que hablas, los escritores creo que estamos llamados a ser más sensibles. Siento que cuando uno es escritor uno se va desarrollando más los sentidos, la visión, el olfato, el oído. Entonces el poder de la observación es fundamental, porque lo que hacías ahorita como una relación con un palo de mangos, los escritores estamos observando constantemente, ¿cierto? Entramos a esta cabina y no solo vemos a Mao ahí con sus controles, uno empieza a mirar qué trofeos hay, qué libros hay, ¿cierto? Qué rayones en las paredes intencionales hay. Todo eso, adicional al olfato y a muchas cosas, empiezan a generarle a uno espacios. ¿Qué está oculto? ¿Qué se muestra? ¿Qué elementos hay? ¿Qué colores? Porque muchas cosas empiezan como a jugar ahí e incluso de acá puede salir un cuento, un poema. Entonces creo que despertamos más los escritores la observación y la reflexión, porque eso lo llevamos guardado en nuestra memoria y termina apareciendo en alguna escena de un cuento, de un libro o de cualquier historia. Cuéntenos cómo fue su participación en la Filbo este año 2026. Bueno, yo ya había tenido la oportunidad de estar en la Filbo anteriormente con mi obra La Princesa Muda, una obra que había prologado el maestro Víctor Gaviria años anteriores, que es una novela romántica donde se cuenta la historia de Leonor, una hermosa jovencita de un barrio que se enamora de Luis David, el poeta, y finalmente descubre La Princesa Muda. Tuve la oportunidad de presentarla el año anterior y este año presentamos El superhéroe de los sueños en el Starling. La Princesa Muda tuve la oportunidad de presentarla el año anterior y este año presentamos El superhéroe de los sueños en el Starling. Bueno, le recordamos a todos nuestros oyentes y qué sentidos como tal desarrollamos para plasmar todo eso en papel.
la responsabilidad social que tenemos pues a nivel histórico con la sociedad. Ahora vamos a hablar sobre el último libro que él ha publicado y el cual nos contaba que lo presentó, iba a decir la fiesta del libro, la costumbre, en la Filbo. En la Filbo, entonces vamos a el superhéroe de los sueños, que es la respuesta al libro, pues El super niño. que es también esa responsabilidad con ese niño que se preguntó, ¿y por qué Iván muere? ¿Por qué me lo dejaste morir? Iván se muere. Los niños es una inspiradora historia sobre el poder de creer en uno mismo. Iván, un joven común enfrentado a grandes desafíos, descubre que los sueños no son fantasías, sino el motor que puede cambiar su vida. A través de un viaje lleno de aprendizajes y decisiones, entenderá que todos llevamos un superpoder, la capacidad de levantarnos, insistir en transformar nuestra realidad. Una obra que invita a jóvenes y adultos a atreverse a soñar en grande y a convertirse en protagonistas de su propia historia. Bueno, ya sabemos, digamos, el significado, pues eso lo pregunto mucho cuando a veces no entiendo los títulos. Ya entendemos también un poco de dónde viene el título del libro. Ahora cuéntanos cómo fue ese proceso de creación. Ya nos comentaste como esa responsabilidad con ese niño que llega como un periodista a abordarte como, bueno, venga, ¿qué pasó? Y la mamá dice, lloró mucho en la casa. Entonces, sí, porque me imagino que ya te hizo sacar como, estaba llorando mucho en la casa y no me dejaba quieta. Entonces, ¿cómo fue ese proceso también de creación, teniendo en cuenta esta responsabilidad que ya, este compromiso que habías adquirido con este niño? Ana Lucía, yo dudé mucho si escribir esa segunda parte o no escribirla. Entonces, en ese momento, después de esas fiestas del libro en las que el niño, y no solo ese, sino que otros llegaban a preguntar qué había pasado con Iván, yo empecé a entender que tenía obviamente ese compromiso no solo con los lectores que me lo decían, sino con los que no podía tener contacto con ellos y quizás estaban pensando lo mismo, pero el compromiso se volvió conmigo mismo. Después de eso emprendí un proceso de escribir novela muy juicioso. Empecé a escribir la que saldría en el 2023, que se llama Me niego a morir, que es una novela de temas de armas y este tipo de cosas. Luego surgió La princesa muda, después surgió Los días de mis muertes, y en esos 3 años, después de haber nacido el reto de querer revivir a Iván, yo empezaba a descansar de esta escritura de novela negra, llamémoslo así, con una literatura fantástica, más tranquila, más relajada, más azul, ¿cierto? Entonces yo empezaba a mirar cómo revivía a Iván en los momentos en los que descansaba de escribir de estas novelas. O sea que cuando tú me dices cómo fue el proceso creativo, yo creo que fue un proceso muy diferente a otros, porque no fue un proceso constante de estar concentrado solo en la obra del superhéroe de los sueños y en la resurrección de Iván, sino que fue un proceso de descansar de las otras Claro, porque escrituras. estas otras, o sea, todo requiere investigación, pero estas, por ejemplo, se convierten hasta, pues como para nosotros, una investigación periodística que es a fondo, o sea, venga, yo escucho, yo siento, yo huelo, yo retomo lo que ya se vivió en un pasado, y también tengo personajes que por respeto no los menciono con su nombre de pila, sino que les pongo otro nombre, pero estoy transmitiendo como esas vivencias que ellos o que yo tuve como escritor. Y requiere mucha concentración porque no se puede perder la verosimilitud. Tiene que seguir siendo verosímil, creíble. Así tú te estés inventando que el personaje no se llama, no sé, voy a decir cualquiera, Tatiana, sino Raquel, pero estás contando la historia de Tatiana. Entonces tú tienes que llevar que esa historia suene real, que el lector cuando
entre a la página realmente se conecte con la historia y no sienta que el escritor lo está engañando. Entonces ahí, así surgió, lo fui escribiendo. Entonces te contaría que este es un libro de unos 5 o 6 años en creación, porque realmente fue naciendo en los descansos de estas otras obras más robustas fuertes, o con temas desde más la investigación fuertes. y temáticas, como decíamos, la novela negra. ¿Tiene alguna relación el último libro, el superhéroe de los sueños, con su vida personal? Que Ana ahí Lucía, vendríamos otra vez también tirando al super niño. sí. Esos dos libros, o de pronto cuál de los libros que tienes publicados de pronto tienen una relación, o si todos tienen de pronto algo de tu vida personal, porque nos comentabas pues que hay ciertas experiencias como estudiante de colegio, te tocaron ver, oír, sentir miedo, sentir frustración referente a eso que se veía, por ejemplo, con lo de Pablo Escobar, la violencia que se vivía en esa época. Sí, yo siento que todos mis libros llevan implícito mi ADN. En todas las obras hay muchas cosas de la vida mía. No sé si todos los escritores trabajan igual, pero realmente Todos tienen algo único, sí. pero siempre dejan algo dejan plasmado en sus obras. Exacto, entonces por ejemplo si tú piensas en Me niego a morir, pues Me niego a morir es un mito de origen que narra todas esas experiencias de colegio, cómo soñé con ser escritor, cómo se me estaba perdiendo el sueño y cómo solo 40 años después me doy cuenta que estoy dejando a un lado el sueño de mi vida y que tengo que recuperarlo, lo retomo y lo logro. ¿Cierto? Entonces aquí hay mucho de mi existencia. Luego viene La princesa muda, que La princesa muda obviamente son todas las memorias de la época de Medellín entre el 85 y el 93. Y hay una particularidad con esa pregunta que me haces, y es que nace el libro de Los días de mis muertes, que esta fue una novela que escribimos para un cantante de vallenato que se llama Ever Vargas, pero él nos autorizó a hacer ficción. Entonces, inclusive en esta novela hay muchos elementos de mi vida de juventud, porque entonces cuando uno plantea cómo era un Ever joven en el colegio, yo tengo que llevar ahí muchos recuerdos de mis pupitres, de mis amigos, de cuando sonaba el timbre del descanso, todos esos elementos vividos por mí, los tengo que llevar a generar y ayudarme a construir las escenas y los detalles de los paisajes que aquí se recrean. Ya que hablas del artista, pues del cantante vallenato Ever Vargas, por ahí yo te vi que en el libro El superhéroe de los sueños, el prólogo es de J Balvin, y cuando compartíamos ahorita algunas de las canciones que has escrito, yo decía, bueno, pero si a J Balvin por aquí no se le ha escrito nada. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es esa relación que existe entre esa composición de canciones y también la literatura, pues como novelista que eres? No sé si has escrito cuentos, también Sí. Cuentista, novelista y cuentista, poesía no. También. Ah, bueno, de todo. Poeta, Esa es novelista. poesía. Ah, bueno, ahorita leemos un poquito de poesía. Novelista, cuentista y poeta. ¿Cómo es esa relación también como con la composición de canciones? Porque sí, uno entiende y sabe que las canciones vienen pues de la poesía con rima, sonante y todo eso, que es como todas esa normatividad que tienen como los poetas de la antigüedad para escribir, porque por ejemplo la mía hablaban que era en verso libre. Entonces, ¿cómo es esa relación que pasa, digamos, de algo más de largo aliento, como decimos en periodismo, a la prensa, que es ya más extenso, más largo, a de pronto la composición de canciones, que muchos incluso son
cantantes o saben tocar algún instrumento para ir combinando la música, la voz, el ritmo de la guitarra o el ritmo del piano para ir componiendo con esa sonoridad y esa melodía. Ana Lucía, yo conocí a Viviana Ramírez, que era vocalista del Tropicombo, y a Jorge Cotes, el maestro Jorge Cotes, que era el director del Tropicombo, y un día yo le compartí uno de mis libros a ellos, a Viviana sobre todo, que se llamaba Patinando por el Cielo. Cuando Viviana lee Patinando por el Cielo, me llama y me dice: Alex, es que aquí hay música. En esta poesía, era un libro de poesía, me dijo: aquí hay música, reunámonos con el maestro Cotes. Y nos reunimos con Jorge. Y ella le mostró el libro y Jorge le dijo: vamos a hacer de esto tu primera canción. Y así me demostraron ellos que lo que escribía podía llevarse a la música, y casi que en ese primer ejercicio fue donde lo percibí, que era fácil ponerle melodía a los poemas. Lo que pasa es que me fui apasionando y ya después fueron naciendo con melodía y todo, pero así fue que se me fue abriendo la puerta de la poesía a la música, y con el tiempo fue que nació la novela. Yo realmente escribo novela hace unos 6 años. Primero vino la poesía y después la música. Es de los cantantes, digamos, que te han como apoyado en esta parte. ¿Cómo ha sido también la respuesta de estos cantantes que te han solicitado: ve, necesito tal canción? Yo siento, Ana Lucía, que no solo para la música, sino para todo en la vida, es muy importante capital relacional, construir relaciones de valor. Relaciones públicas, que llaman comunicación. Sí. Fundamental. Más que públicas, yo las catalogo de relaciones de valor, porque es que uno conocer hoy a Mao es una riqueza. Porque el día de algo yo voy a decir: a ver, preguntémosle a Mao, ¿cierto? Porque es una persona experta que lleva muchos años acá en la emisora y que no solo hace un programa, sino que ayuda a coordinar muchos otros. Y desde lo social también, él es el presidente de la Junta de Santa Mónica 2. Entonces, eso sí no lo sabía. Mira que él ha manejado mucho también ese tema social, y uno dice: bueno, Mao me puede ayudar. Y eso es fundamental. Por ejemplo, a mí ya me buscan ustedes: Ana, saqué un libro, vení, entrevistame, apoyame, y saqué una canción, ponémela en la emisora. Como seguir en ese contacto, porque hay personas que te pueden seguir aportando para tu vida, aportando para tu arte y transformándote la vida también. Entonces el proceso se va dando así, ¿cierto? Para todo, para conseguir una agrupación que grabe tus canciones, para conseguir una editorial, para conseguir una entrevista en un medio. Todo se da por relaciones de valor, por relacionamiento, porque una persona me puede llevar a otro lugar. Hoy vengo, los conozco a ustedes dos. Y tú llegaste aquí a la emisora por Malenia Agudelo. Exacto. Que yo la conocí allá, ella es poeta. Por Débora, que justo tenemos aquí. Que también es una gran amiga. De Débora Dante, y Débora yo la conocí por Las Musas Cantan. Ella fue a Urabá. Okay. Fue apartado, entonces ya después Marlene, conocí a Marlene y no sé qué. Y yo soy la community manager de Las Musas, entonces hay escritores, y cuando los veo en persona, yo es que tú sigues a Las Musas. O sea, como que ya los identifico, y como tú dices, una cosa va llevando a otra. Pues Marlene me entrevistó, yo también le dije: tenés que venir a la emisora, que ella tiene noches de tertulia y bohemia. Exacto, la conozco, he estado ahí, conozco mucho a Débora, a Marlene, a Ángela Penagos, a Angelita, a todos, a todas. Pero a José Bedoya, no sé si lo conoces. No. Bueno, pero la conclusión es que lo más importante que se aprende es a vivir, a relacionarse. Yo siento que de ahí es de donde nacen todas las oportunidades que la vida te va mostrando, de las relaciones de valor que tú vayas estableciendo con las personas que conoces. Por eso hay que saberse comportar, y por eso es que hay que dejar que la humildad, la sencillez brille en el relacionamiento con las personas, porque a veces las personas desde el ego
se suben a unos escalones que nadie los alcanza. Y hay escritores que te cobran por una entrevista, por un taller, y otros que dicen, hágale, yo le hago ese taller de una. Por ejemplo, cuando lo digo por el tema del colectivo, que decimos, ve, tan bacano tener a esta escritora con nosotros, que relata, en la red relata, nos apoye. No, que cobra tanto, no, que tal cosa, y así sea virtual. Entonces, y cuando hay otras que dicen tienen un montón y tienen ese relacionamiento que nos pueden llevar a otras cosas, es muy bonito porque dicen, no, sí, hágale, yo le hago el taller, yo le hago la transmisión, la entrevista y te contacto con tal persona que también te puede ayudar. Entonces eso es algo muy bonito. Eso nace como de esa parábola de la Biblia, de la parábola del retorno, ¿cierto? De todo lo que das se te puede devolver. Yo siento en eso, yo siento eso, yo siento que dar es recibir en algún momento. Entonces cuando tú te abres a dar, a ofrecer, a ser receptivo en todo lo que te piden, uno termina recibiendo. Obviamente pues sí, sin abusos. ¿Qué proyectos tiene a futuro a nivel literario? Muchos, Ana Lucía. Primero no es pegarme de la línea de la novela. Quiero seguir escribiendo novela. Ahorita estoy buscando y realizando entrevistas e investigaciones para mi próxima novela, que se inspiró en una escena que me contó una persona, y es una escena que no se las voy a narrar acá, pero casi que la puedo resumir en un título, y es La abuela que mató a Dios. Y en esa escena, que ya se la podrán imaginar de mí, ahí estoy de insumos para poder producir mi próxima novela. Uy, ese título está fuerte porque uno siempre relaciona por el tema generacional y por el tema de las costumbres y las personas adultas muy al tema religioso, especialmente te lo puedo esperar. Nosotros trabajamos En Librería Nacional, en Grámata y en muchas otras, muchas con la editorial Sin Fronteras, otras con la editorial Grámata. Para el resto del mundo, por Amazon también se pueden conseguir. En mis redes sociales todas están con alexandercosio.com, es mi portal. Mao tiene de pronto alguna pregunta. Yo sé que sí, él tiene por ahí 2 o 3 preguntas de lo que hoy nos estás compartiendo, que es bastante interesante. En adquirir algún libro, pues nosotros como Radio Hack, bueno, yo también, que también manejo las redes sociales de la emisora, de la Junta, les estaré compartiendo también tu contacto, la persona que esté interesada, para que pueda contactarte y adquirir los libros también. Igual yo no los vendo, pero los venden las editoriales y las librerías. Ah, bueno, tú le dices específicamente cuál libro quieren. Los teléfonos. Bueno, a ver, sí, desde luego son poemas musicalizados. Pero hacer poemas para, por ejemplo, Jorge Luis Ortúa, hombre, ya se nos adelantó, muy joven. Estaba en un proceso, Jorge Luis Ortúa también. Muy duro. Me mandó al carajo. Bueno, yo no sé de dónde ahora poesía y me mandó al carajo, pero también. Cuéntenos usted, por favor, que también compone esa relación. Bueno, ahí hay unos poemas musicalizados hermosos, unas letras divinas, pero me mandó para el carajo. Y también veo muchos temas que hacen estos artistas de música popular, que está también Arely Senado, pues imagínate, Los Caballeros de la Cantina. Así de que en esos temas hay poesía, en esas letras. Sí, Mao, realmente en todo hay poesía. Lo que pasa es que para mí fue muy inspirador en mi época de juventud el despecho. Siento que el despecho genera mucha poesía, ¿cierto? El desamor, cuando... Tema fundamental, la muerte, el desamor y la vida. Por ejemplo, a nivel de poesía, ahí está todo. Estamos hablando entonces de vivencias. Exacto. Reales. Entonces, con el maestro Jorge Luis Ortúa, que me encanta que lo traigas a la memoria, porque en vida fue un ser maravilloso. Lo recuerdo con demasiada gratitud y cariño. Me lo presentó Arely Senado. Y el día que ella me lo presentó le dije, maestro, yo he escuchado su música
y me encanta porque yo me crié escuchando la música de Óscar Agudelo y de muchos a los que se me parecían las melodías del maestro Ortúa, y le dije, me encantaría que usted me grabara que yo pudiera escribir una canción para usted y me la grabara, y me dijo, claro que sí, y ahí es donde nace Me mandó al carajo, que si la escuchan en redes sociales se van a dar cuenta que también es poesía, porque es la historia de un personaje que traiciona y traiciona a su novia, y que cuando ella lo manda al carajo, él ya se estaba volviendo más serio. él ya iba a dejar de traicionarla, pero ella le dice, ya no más, ya, hasta aquí llegué. Y eso es lo que se narra en esa escena de la Cuando canción. hablamos de traición, lo podemos traducir en cachos y cachos. Coloquialmente hablando, ¿no? Sí, Y perdóname, y vuelve y juega hasta que ya cuando exacto. el tipo asienta cabeza y desea cambiar, te vas al carajo. Ahora viene por ahí también la hija de él con Arelis, que bueno también. Qué bueno. Mucha conexión para seguir dialogando mucho más. Pero sabemos que el tiempo Ya se es nos... infalible. ¿Tienes otra pregunta o...? Y no, hasta ahí, Ana Lucía, muchísimas gracias. Gracias, Mao. Alexander, Sí. impresionante toda la obra, todo este contenido, todo el escribir, todo el componer. Y desde luego, pues la invitación a nuestros oyentes, a nuestros seguidores del canal de YouTube, ahí están tus obras, vamos a tener también entonces dónde comprar. Y si vas a estar en la fiesta del libro, nosotros ya llevamos 2-3 años haciendo el cubrimiento como Radio Hack, y ahora con mi medio de Inspiración Cultural Info, que lo estoy transmitiendo para poder guardar. Bueno, yo sí quería agregar algo para muchos oyentes que de pronto, pues, ¿qué es film? Sabemos que la Feria Internacional del Libro de Bogotá, ¿no? Filbo. La Filbo. La Filbo, ok, esa aclaracióncita para nuestros seguidores oyentes. Muy bien. Bueno, no nos vamos sin antes que nos comparta un poema para que cerremos esa grata entrevista. En la vida es viviendo. Me hice a la tarea de escribir poemas por musas de inspiración. Empecé a entender que había muchas cosas que no valían dinero, pero que eran muy enriquecedoras para la existencia, ¿cierto? El amor, la amistad, la mamá, el papá, todo eso. Y empecé a escribirle a cada musa, y hay una musa que considero que es el aprendizaje. Este año aprendí que los ciclos se acaban, que nuevas metas nacen cuando persiste el alma. Aprendí que hay caminos para seguir creando y que no hay sueño muerto si alguien está luchando. Entendí que el saber cambia todos los días, que el inventor reinventa antes de perecer, que el valiente es valiente por su valor y aliento, y que no existe opción de dejar de aprender. Este año aprendí que todo se transforma y que no falta nunca que huyan 2 o 3, pero existen seres con lealtad de acero que nunca por el miedo se dejarán vencer. Entendí que constancia vence a inexperiencia y que el que menos sabe también puede aprender. Aprendí que hay talento oculto en la rutina que por camaradería se atreve a florecer. Este año aprendí que el tiempo es un suspiro, el reto es un amigo y el esfuerzo es un rey. La constancia es un ave que vuela en persistencia y como resultado, en amplio firmamento la verás ascender. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y agreguemos la frase de que todos los días se está aprendiendo algo nuevo. Así es. Que hay a esa musa, esa inspiración del aprendizaje. Bueno, agradecemos a Alexander Cosio, nuestro invitado para esta edición número 82, su presencia y experiencia en nuestro programa. Esperamos tenerlo de nuevo en nuestra emisora. Muchísimas gracias, Ana Lucía, muchísimas gracias a Mao. Para mí fue un placer no solo estar aquí, sino conocerlos a ustedes. Gracias. También agradecemos a Mao por su compañía. Qué bueno tener nosotros en estos espacios conocimiento de personas con tanto talento. Excelente
y desde luego muchísimas gracias a Ana Lucía, a nuestros seguidores, a nuestros oyentes. Esto es Radio Jacta Antamónica, esto es la literatura en lo cotidiano y el arte, la cultura, Y la poesía, la palabra y la composición. También agradecemos a la Junta de Acción Comunal Santa Mónica Campo Alegre por el espacio, a todos nuestros seguidores en el Facebook Live, en el canal de YouTube de la emisora. Es que antiguamente lo hacíamos con Facebook, pero por fallitas técnicas me tocó cambiar la plataforma. Agradecemos a nuestros seguidores en el canal de YouTube, a nuestros oyentes a través de nuestro portal web que nos están sintonizando a esta hora. Les recordamos que este programa tiene repetición todos los domingos a las 4 de la tarde. Les acompañó Ana Lucía Rodríguez en su espacio La Literatura en lo Cotidiano, en la edición número 82, con la temática La composición y la escritura como camino de vida, con el invitado Alexander Cosio.